histología, ¿no? Ese cursito que llevaron en segundo y tercer ciclo en estructura y función 1, 2, creo también hasta 3, creo que no recuerdo bien, donde se veían las características citológicas normales, porque ahí no habían cambios. Nosotros acá en patología vamos a ver ciertos cambios, pero siempre conservan en alguno de sus lados las características normales, ¿no? Y para ello hay que recordarlas, ¿no? Vamos a ver, ¿y su apellido, señorita? Gamboa. A ver, no le pido que me diga qué órgano es, pero le pido que me describa qué es lo que ve usted ahí. Debe tener membrana basal porque la mayoría tenía membrana basal. Vellosidades, tal vez. Vellosidades. ¿Ah? Tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo. Señorita, usted. Vasos. Vasos. Ya. Deben haber algunos vasitos por ahí, pero el aumento de 5X todavía no me deja como identificarlo, ¿no? ¿Qué vemos ahí? ¿Alguien? ¿Qué órgano es? ¿Usted sabe qué órgano es? Próstata. Pero para reconocer la próstata yo tengo que ir a la histología normal, ¿no? ¿Vieron próstata en histología normal? Bueno, características normales de una... La próstata es una glándula que tiene dos componentes importantes para reconocerla. Un componente epitelial que va a revestir las glándulas y un componente estromal formado por un tejido fibromuscular. ¿No? Esas son las características importantes que nosotros vemos aquí. Si bien es cierto lo que su compañera Gamboa nos acaba de decir, la capa basal, sí, esto debe tener una capa de células basales porque este revestimiento epitelial es un revestimiento epitelial en bicapa. Tiene un epitelio cilíndrico interno y tiene un epitelio más interno y tiene un epitelio por fuera que debe estar aquí, pero este aumento es bastante difícil que yo pueda reconocer la capa basal. Como le decía también, ¿cuál es su apellido, señorita? Muñiz. Muñiz. Vasos sanguíneos, sí, aquí tiene que haber vasos sanguíneos, pero a este aumento yo todavía no logro identificarlo. Deben haber vasitos pequeñitos, porque ¿qué vemos ahí? Células, ¿no? Cilíndricas, basales, musculares hay acá, ¿no? Tejido fibroso, fibroblastos deben haber, y toda célula que necesita para vivir oxígeno y nutrientes. ¿Y quién lleva esos oxígenos y nutrientes a las diferentes células? El flujo sanguíneo. O sea, tienen que haber vasitos, pero ahí todavía no logramos identificarlo. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué me llama la atención? Me llama la atención que este es una glándula. Pero es una glándula que está gigante, porque yo aquí la estoy viendo a 4X. A 4X es a menor aumento, es una vista panorámica. Cuando yo paso, miren, a mayor aumento, en el mismo campo, la glándula cómo va cambiando. Ya veo una parte de ella nomás. Paso a mayor aumento y solamente veo una pequeña área. O sea, a 4 a 5X lo que yo estoy observando es una glándula bastante dilatada, ¿no? Y en el desarrollo de la teoría, que la vamos a hacer a las 10 de la mañana, vamos a hacer una breve introducción, o qué es lo que se desarrolla en patología, y después vamos a ver mecanismos de adaptación celular. Porque esto que vemos acá, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Tumor benigno. Tumor benigno. Ya, es hiperplasia. Y esa es una de las cosas que también vamos a modificar, porque algunos la denominaban antiguamente hiperplasia benigna de próstata. Pero, ¿cuál es el pero? Que el término hiperplasia define un mecanismo de adaptación celular. Y los mecanismos de adaptación celular por sí son benignos. Entonces,
Decir hiperplasia benigna de próstata es como, en el término hiperplasia yo digo que es benigno y la vuelvo a repetir, benigno, hiperplasia prostática. ¿No? Son mecanismos, para esto tenemos que saber que son mecanismos, eso lo vamos a ver en la teoría, aquí lo vamos a decir mucho más sencillo y directo. Adaptación celular, yo entiendo que la célula se adapta, cierto, eso pasa, y la célula se adapta a un medio externo hostil, diferente, y la célula se adapta para poder, hace cambios para poder tolerar ese entorno y hace modificaciones, como por ejemplo hace hiperplasias, como esta que están acá, que se define como el aumento del número de células, hace hipertrofias, ¿no? Cuando alguno de los jovencitos acá se va al gimnasio porque quiere aumentar su masa muscular, ¿no? Cuando aumenta la masa muscular no aumentan el número de células, lo que las células aumenta es su tamaño, su diámetro, ¿no? ¿Y por qué? Porque ha sometido a su cuerpo a un medio estresante, al trabajo constante y al esfuerzo que desencadena el aumento del número, eso se llama hiperplasia. Tenemos atrofia, disminución del número de células y del tamaño de las células que va a llevar en conjunto a que el órgano se haga más pequeñito, se atrofia, ¿no? Tenemos displasias, que son cambios, sí, ya, en la forma, tamaño de las células, pero que todavía no son considerados neoplasias malignas. ¿Ya? Vamos a ver metaplasias. ¿Qué son las metaplasias? La metaplasia, yo someto a un grupo de células a un medio hostil y esta célula se va a adaptar a ese nuevo entorno y se va a reemplazar por otro que pueda tolerar mejor ese medio hostil. ¿No? ¿Dónde tenemos metaplasia? En el cuello del útero, en el esófago, etc. Y en muchas otras partes más. Entonces, este es un mecanismo de adaptación celular, definido como hiperplasia prostática. ¿Y qué será una hiperplasia? Ya lo acabo de decir ahorita. Señorita, ¿qué era una hiperplasia usted? ¿Sí? Aumento del número de células. Entonces, lo que yo tengo que evidenciar acá, que el número de células se están incrementando. Y tiene lógica, ¿no? ¿Por qué? Si yo hablo de una hiperplasia prostática, estoy haciendo referencia a que si el número de células han aumentado, ¿cómo estará la glándula prostática de este paciente? Aumentada. Más grande, porque el número ha aumentado, ¿no? Y es lo que pasa con nosotros, los varones. Conforme va incrementando nuestra edad, ¿no? La próstata va incrementándose. ¿Y por qué se incrementará esta próstata? Ya, doctor, usted acaba de decir que ha aumentado el número de células, pero ¿por qué se incrementará? La testosterona juega un papel importantísimo aquí. Se convierte en dihidrotestosterona, ¿no? Esa por la 5-alfa reductasa, la dihidrotestosterona, ¿qué va a hacer? Va a estimular los receptores androgénicos, principalmente en el estroma, y muy pequeñito en el epitelio que reviste a la glándula. Y cuando estimula los receptores androgénicos, va a generar factores de crecimiento que van a estimular la multiplicación de estas células del estroma. Y acá también hace lo mismo, pero muy pequeñito. Lo que hace es inhibe la apoptosis. ¿Qué significa apoptosis? Muerte celular. Si aquí no mueren las células, ¿no? Vamos a suponer que aquí de nosotros todos nos convirtiéramos en inmortales o de repente moramos a los 200 años. Vamos a ir aumentando porque van naciendo más. Eso pasa acá. Se va a aumentar el número de células acá. Y acá sí se van a multiplicar por los factores de crecimiento generados ahí. En consecuencia, mi glándula prostática se va haciendo más grande. Ah, ¿esos son los cambios fisiológicos? Sí. Y los cambios estructurales, que la glándula se va dilatando. Se va dilatando esa glándula, la veo grande. ¿Y qué va a hacer eso, doctor? Y usted acaba de decir en la introducción de la clase que esos cambios celulares se traducían en las manifestaciones clínicas del paciente. Cuando la glándula prostática aumenta de tamaño, y generalmente aumenta en la zona de transición que está muy próxima a la uretra que atraviesa la glándula prostática, a través de nódulos. ¿Qué hace esto? Este es mi próstata. Vamos a ver que el puño de mi mano es mi próstata, aquí atraviesa la uretra prostática. Si yo tengo un nódulo que crece muy próximo a esto, le va a ejercer un efecto mecánico que va a aplastar a esta uretra prostática.
¿Y qué es lo que pasa cuando la aplasta? Porque por esta uretra, ¿quién pasa? Arriba está la vejiga, pasa en la orina. Entonces, si yo aplasto este ducto, esta uretra prostática, este conducto por donde sale la orina, voy a dificultar la salida de la orina. ¿No? La voy a dificultar y eso va a depender del tamaño del nódulo, cómo va a ir comprimiendo, haciendo un efecto mecánico sobre esto. ¿Y eso qué hace? Hace que el abuelito, cuando tiene deseos de miccionar y va al baño, porque la vejiga está llena, 500, 600, 700 centímetros cúbicos, vaya al baño, no va a poder vaciar completamente la vejiga, porque él va al baño y se va a esforzar para eliminar esa micción, esa orina. Pero a pesar del esfuerzo que hace, no va a poder lograr un vaciamiento completo. Y va a generar un porcentaje de retención urinaria. Entonces, como no vacía completamente, vamos a suponer que vacía el 50% de su vejiga. Entonces su vejiga se va a llenar más rápido, ¿no? Porque si se iba a llenar en 6 horas, 5 horas, no sé, se va a llenar pues en la mitad. Y va a generar que el abuelito cada cierto tiempo vaya al baño, porque se le llena la vejiga y tiene la sensación de orinar. El abuelito va a llegar, o el familiar va a llegar, doctora, mi papá, cuando va al baño, se chorrea el pantalón. ¿Por qué? Porque si yo obstruyo la uretra, la presión del chorro va a disminuir. ¿Sí? El proceso obstructivo que genera infecciones. Pues, doctor, mi papá hace infecciones seguidas. Va a generar patologías infecciosas. ¿No? Y en algún momento la va a obstruir completamente esa próstata. Papá, doctor, mi papá se levanta en las noches muchas veces al baño. Porque la vejiga no se llena más rápidamente, rápidamente. se llena con más frecuencia. ¿Y qué son esos? Las manifestaciones clínicas de su paciente. Porque su paciente no va a llegar y le va a decir, ¿sabe qué, doctor? Perdí a mi papá porque tenía hiperplasia prostática. Bueno, alguna otra gente, ¿no? Sí. Esos son los mecanismos. ¿Por qué? Porque se incrementa el número de células, tanto en el estroma como en la glándula prostática. Ahora, vamos a identificar los elementos celulares. Hacemos el recorrido, miren, y se incrementa el número de células. Miren ahí. ¿Cómo el epitelio de la glándula prostática hace estas proyecciones? Como aumenta el número de células, hace estas proyecciones. Estas proyecciones tipo papilas. ¿Y por qué digo tipo papilas? Porque no son papilas. No porque para que sean papilas necesito un eje fibrovascular. Tipo papilas. Criterios histopatológicos, lesiones epiteliales en la glándula o invaginaciones tipo papilas, ¿no? Aumento del número de células en el estroma fibromuscular, ¿no? Y una característica que su compañera Gamboa, ¿no?, nos acaba de mencionar, y vamos a verlo a gran aumento, es la presencia de la capa de células basales. Ahí está. Este es el epitelio que nosotros encontramos. ¿Por qué una célula se le dice que es cilíndrica? Por su forma. Porque se parece a un cilindro, ¿no? ¿Cómo es un cilindro? La altura es más grande que el ancho. Ahí está. Y esta que está acá es la célula de la capa basal. La célula de la capa basal puede ser cúbicas bajas o pueden ser células planas. Ese es un requisito importantísimo para yo decir que esta es una hiperplasia prostática. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver más adelante. Cuando yo no observo
en un epitelio que reviste la glándula, esta capa de células basales, es un adenocarcinoma. Es un cáncer. Ah, pero doctor, en el cáncer yo he leído, anoche me he leído patología y por ahí leí que en el cáncer la célula aumenta de tamaño, el núcleo se hace más grande, aumenta la relación núcleo-citoplasma y se hace hipercromático y eso no se ve para nada. Pero en medicina no es nada tan sencillo. Tenemos adenocarcinomas bien diferenciados, donde las características son muy similares a una glándula normal. Y lo que nos establece la diferencia es la presencia o ausencia de la capa de células basales. Acá, la capa de células basales tiene que estar presente en una hiperplasia prostática. Adelante. Entonces, otra de las características histopatológicas es la presencia de la capa de células basales. Tiene que estar presente para que se pueda decir que eso es una hiperplasia prostática. La otra característica es el aumento del diámetro de las glándulas. Habíamos dicho que como aumenta el número de células, la glándula se dilata y se hace gigante. Es otro criterio histopatológico que nos permite identificar. Y el fenotipo celular, cuando yo hablo de fenotipo, hablo de las características, todas las células son iguales, porque el número de células aumenta, pero no se modifica en su forma como si se modifica en una neoplasia maligna. Aumenta el número de células, ¿verdad? Y todas son idénticas, todas son iguales. A ver, ¿qué más encontramos por acá? Miren eso que está ahí. ¿Qué les parecerá eso? En histología lo han visto, porque eso no es un criterio histopatológico para ninguna patología. Y lo digo ahora porque en el examen práctico, cuando yo les tomo, ponen como criterio histopatológico de hiperplasia prostática, de poner nuestra lámina, ponen esos hallazgos. Y esos hallazgos yo lo puedo encontrar en una hiperplasia prostática, lo puedo encontrar en un adenocarcinoma de próstata, lo puedo encontrar en una prostatitis asociado, y eso se llaman cuerpos de samoma, cuerpos calcáreos o cuerpos de calcificación. No terminan siendo un criterio para que me establezca el diagnóstico, ¿no? Están ahí, sí, ¿no? Algunos alumnos me dicen, pero doctor, yo le he puesto porque ahí está, mira, aquí está, aquí. Sí, pero si yo miro un cuerpo calcáreo, un cuerpo de calcificación o un cuerpo de samoma, como lo llamo, con eso no puedo decir porque esto es una hiperplasia prostática, porque el término hiperplasia aumento del número de células y lo puedo encontrar esto en diferentes patologías. ¿No? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar, miren, y cómo va creciendo, formando nódulos. Hiperplasia nódulo glandular prostática, formando nódulos. El estroma, miren cómo se hace bastante prominente, grande, se aumenta el número de células ahí. Ahí está. Y así hay que reconocerlo. ¿Difícil de reconocerlo? No. ¿Se necesita mucha ciencia para eso? No. Yo se lo enseño esa lámina al vigilante de la puerta y le digo que es una hiperplasia prostática. Y se lo pregunto la otra semana y yo les aseguro que me va a decir que es una hiperplasia prostática, doctor. No sabe cómo se genera, no sabe qué células hay ahí, no sabe que los receptores androgénicos, que el 5-alfa reductasa actúa para hacer eso, no sabe, pero él me va a decir, es una hiperplasia prostática. Pero ustedes sí deben saber todas esas cosas. Por eso facilita el promedio probatorio del aula. Cualquier niño lo puede ver. Hay que recordar eso. Ese es el primer preparado histopatológico. Ahí.
A ver, su compañera al fondo, ¿usted? ¿Qué tipo de epitelio está observando ahí? Es un epitelio normal, ¿eh? Es histología pura. Ahí no hay nada anormal. ¿Qué tipo de epitelio será ese? ¿Apellido? Andronaide. Andronaide, ¿qué tipo de epitelio es ese? Uruguay. Uruguay. ¿Qué tipo de epitelio será lo que está apuntando ahí el señal de puntero? ¿Quién sabe? ¿Ve? Yo hace muchos años atrás dictaba histología. Hace muchos años atrás yo no dicto. Pero es muy sencillo. Mire, cuando usted se apega mucho a lo que dice el libro y no se entiende, porque el libro lo pueden paporretear, no se lo pueden decir de muchas maneras. ¿Cuántas filas de células ven ustedes ahí? ¿Ven una o ven varias? Varias. Poliestratificado. ¿Y cómo se llama cuando vemos varios? Estos son estratos. Entonces le llamamos, como hay varios, poliestratificado. Ya tenemos un primer nombre, epitelio poliestratificado. ¿Pero poliestratificado de qué? De células cúbicas, de células cilíndricas, de células planas, de células planas. Poliestratificado plano. Pero el epitelio poliestratificado plano lo vemos también en la piel, ¿no? Pero la piel siempre tiene queratina. ¿Tiene queratina? No queratinizado. No tiene. Entonces, ¿cómo se llama ese epitelio? Poliestratificado plano no queratinizado. Poliestratificado. ¿Difícil es eso? No es difícil, pues, ¿no? Poliestratificado plano no queratinizado. ¿Y dónde encontramos esos epitelios? Les voy a facilitar la vida, miren. Ya, órgano. ¿Por qué? Porque miren, estoy viendo el epitelio poliestratificado plano, pero aquí ya con ciertos cambios. Y estoy observando esto. ¿Qué serán estos? Son redonditos, ¿no? Bueno, doctor, aquí no están redonditos, son glándulas revestidos por un epitelio cilíndrico simple. Eso nosotros observamos en cuello uterino. ¿Ya? Cuello uterino. ¿Y qué vamos a ver en cuello uterino como mecanismo de adaptación celular? Displasia de cuello. Ah, es por eso que miren este epitelio. Miren, ¿eh? Mírenlo ahí, todavía no lo identificamos. Es un epitelio poliestratificado plano y lo comparamos con el que le mostré anteriormente. ¿Se verá igual a eso? ¿Cuál será normal y cuál será anormal? Miren, ese epitelio y el otro que está acá. Ahí. ¿Cuál vieron en histología? Uno de ellos es normal y el otro es anormal. El otro. El otro es anormal. No, el otro es el que vimos en histología. Claro, si yo les dije, esta es histología pura cuando les mostré la primera muestra. ¿No? ¿Qué me llama la atención aquí? En primer lugar, ¿cuántos tipos de epitelio tiene el cuello uterino? Y cuando digo cuántos, estoy hablando en plural, ¿no? Tiene el exocervix y el endocervix, ¿no? Imagínense que mi puño es el cuello del útero, ¿no? Así se ve un cuello, ¿eh? Cuando ustedes ingresan. Esto sería el exocervix y adentro el canal endocervical, el endocervix.
El exocervix está revestido por un epitelio poliestratificado plano no queratinizado y el endocervix está revestido por un epitelio cilíndrico o cúbico simple. ¿Ya? Entonces, el endocervix siempre tiene glándulas endocervicales. Ah, pero doctor, usted acaba de decir que el endocervix es un epitelio cúbico o cilíndrico, ¿no? Cilíndrico, mira. Y aquí yo estoy viendo un epitelio poliestratificado. ¿Qué ha pasado? Primero ha hecho una metaplasia, reemplazo de un epitelio maduro por otro, y después hace displasia. ¿Qué significa displasia? Que las células van cambiando en su forma. ¿Y cuál es el desencadenante, el que me genera displasia de manera más frecuente en el cuello del útero? El agente es el... Es seguro que muchas chicas de aquí deben ser vacunadas ya contra el... ¿no? Porque en el sistema de salud ya se han incorporado las vacunas contra el papilomavirus. ¿Alguien está vacunado aquí? En los colegios vacunaban hace algunos años. ¿O ya no vacunan? Sí, ¿no? El PBH. El PBH me origina displasia. Sí me origina displasias. Porque hace cambios citopáticos. Pero una displasia, ojo, no es un cáncer. ¿Pero me puede llevar a un cáncer en el futuro? Sí, me puede llevar a un cáncer. ¿Una displasia puede evolucionar a un carcinoma? Sí. Pero va a depender del tipo de PBH que compromete a ese epitelio. Los tenemos ahí, los PBH de alto riesgo, que son los que con mayor probabilidad nos llevan a una neoplasia maligna, ¿no? Y la neoplasia maligna, que es el carcinoma del cuello uterino, que lidera en frecuencia de presentación las neoplasias malignas del sexo femenino, ¿no? Entonces, me hacen cambios citopáticos. ¿Y qué produce la displasia? Miren los cambios. Vamos a ver. Este es un epitelio normal. Este es un epitelio normal. Este es un epitelio normal. Miren las características de estos elementos celulares. La capa basal, las parabasales, las intermedias y las superficiales. Miren cómo los núcleos van madurando. ¿Qué significa madurando? Conforme se van dirigiendo hacia la parte más externa o hacia la parte superficial, los núcleos se van haciendo puntiformes. A eso se le llama maduración celular. Y cuando yo voy a la zona de displasia, ¿se verá igual ese epitelio? No, No, pues no se ve igual. no se ve maduración celular. No sé ¿Qué si- le hemos dicho? Que el epitelio, los núcleos se van haciendo puntiformes. Miren este núcleo. ¿Será puntiforme esta mitad? No, Hay una pérdida de la maduración celular. Y los núcleos son grandes. Los núcleos deben ser hipercromáticos. ¿Y qué? ¿Por qué digo deben ser? Son hipercromáticos. Pero hipercromasia significa que la basofilia es intensa en el núcleo. Y la basofilia es intensa en el núcleo, pero ahí no se ve, doctor. Basofilia significa morado, ¿no? ¿Y por qué aquí no se ve morado? Porque esta lámina, desde que yo he llegado hasta aquí, y lo utilizamos en la docencia, y con los años estas láminas van perdiendo su coloración. Porque cuando ha sido recién le han hecho la coloración con metaxoidina, eso se veía morado. Es como un polo, ¿no? Un polo viejo que tiene. Un polo viejo va perdiendo su color, algo así, por hacer una analogía coloquial. Pero son hipercromáticos. ¿Qué más voy a encontrar? Ya voy, cambio de la maduración, núcleos hipercromáticos, mitosis por encima de la capa de células basales y mitosis atípicas. ¿Ya? Miren la distribución desordenada de los elementos celulares. Que no sé por aquí, pero se ve la hipercromasia, ¿no?
todavía quedan algunos rasgos de ellos. Entonces eso se llama displasia de cuello de útero. ¿Qué pasó ahí? Un PVH, ¿no? Y aquí debemos estar hablando de un PVH de alto riesgo. ¿Por qué? Porque me está comprometiendo todo el espesor del epitelio. Los PVH de bajo riesgo, que generalmente no nos llevan a cáncer, generalmente, hacen displasias leves. Y displasias leves es cuando me comprometen el tercio basal del epitelio, conocidos también ahora como neoplasia interepitelial cervical 1 o NIC1, NIC2, NIC3. Displasia leve, moderado, severo, o NIC1, NIC2, NIC3, que se utiliza actualmente en el reporte de los preparados o de las biopsias de cuello uterino. ¿Difícil? No, ¿sí? Facilito, después cero. Los ojos, donde están los ojos. Y luego de ello pasamos, esas son dos láminas de mecanismos de adaptación celular. Luego de ello pasamos a ver muertes celulares. Las muertes celulares nosotros las podemos ver de dos tipos. Una muerte, por decirlo así, programada o normal o natural, ¿no? Y otra muerte condicionada por un agente injuriante, ¿no? Por un agente agresor. Y la muerte normal o natural se le denomina apoptosis, ¿no? ¿En nuestros cuerpos están muriendo células normalmente? Sí. En nuestra piel, en nuestras mucosas, ¿no? Están muriendo, se forman, van muriendo y van apareciendo nuevas, ¿no? Esas células van muriendo por apoptosis. Pero cuando hay un agente extraño, desencadenante, un agente injuriante, le llamamos en patología, que origina la muerte de una célula, se le llama necrosis. ¿Qué órgano será eso? Ah, señorita, usted. ¿Qué órgano será eso? ¿Podremos decir qué órgano será? Sí. Doctor, muy poco aumento, más aumento. Aquí estamos en una patología. Vamos a facilitar mecanismos. Vamos a buscar una zona que no tenga esa característica. Todo es muy falta. Ya le dije. Sí, corazón. Se nota el corazón. Pero el pericardio, ¿viste? Claro. Uy, pero se ve feo, ¿no? ¿Qué órgano será ahí? A ver. Ahí. Corazón. Ya le soplé yo mismo, pues, ¿no? Porque le dije, todo está infartado. Ahora, pero, pregunta del millón de señorita, usted al fondo. ¿Cuántos tipos de fibras musculares conoce? 3. ¿Cuáles son? Algunos, podemos decir que son 3 o podemos decir que son 2. Que 2 es correcto, depende cómo lo explique. ¿Usted qué está delante? ¿Cuántos tipos de fibra muscular? Porque este es un tipo de fibra muscular. Tenemos la fibra muscular estriada y la fibra muscular lisa. Ahí decimos que son 2. Porque la fibra muscular estriada se divide en estriadas esqueléticas y en estriadas cardíacas, ¿no? O podría decir 3, doctor. Fibra muscular lisa, estriada esquelética y estriada cardíaca, ¿no? Por eso le decía, depende cómo le explique, ¿no?
Y cada una tiene características para poder identificarlas. La fibra muscular lisa no tiene estrías, un núcleo de ubicación central, ¿no? Ahí no tengo problemas para identificarlo. Mi problema sería entre las estriadas, porque las dos son estriadas, la esquelética y la cardíaca. Las dos tienen estrías, pero es facilito. Las fibras musculares estriadas esqueléticas, sus núcleos en plural son de distribución periférica. Y los núcleos de las fibras musculares estriadas cardíacas son centrales. Con eso no tengo problema para identificarlos, ¿no? De fibra muscular estriada cardíaca. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver el tipo de necrosis originada por un infarto, que es la famosa necrosis de tipo coagulativa. Eso es lo que vamos a ver. Y señorita, ¿qué será un infarto? Ya que hemos mencionado infarto, ¿qué será un infarto? ¿Qué idea tiene? ¿Qué será un infarto? Primero que nada el corazón, pero deja de latir. Deja de latir el corazón. Pero usted no ha escuchado algunas veces, ya sea por televisión o algún familiar se ha tenido, llega el doctor, he tenido 2 infartos. Y ahí no ha dejado de latir el corazón. Muerte de tejido. Muerte de tejido. De masa cardíaca. De Ya. miocardio. Es una partecita de la definición, que es correcta. En una apoptosis, muerte de tejido también, pero no es un infarto. Es correcto, pero cuando yo hablo de un infarto, todo el mundo se le viene a la mente el corazón. Yo puedo tener un infarto renal, un infarto intestinal. ¿Por qué? El infarto se define como la ausencia de perfusión sanguínea o una disminución severa que condiciona la muerte celular. Yo puedo tener disminución de la perfusión sanguínea y si no hay muerte celular no es infarto. ¿Ya? Siempre hay muerte celular. Y la muerte celular en este caso por obstrucción de un vaso coronario se llama necrosis coagulativa y es lo que vamos a hablar nosotros, ¿no? Para que se produzca la muerte celular, yo tengo que someter a una célula a ausencia de oxígeno y nutrientes. ¿Qué significa? A falta de perfusión sanguínea. ¿Cierto? La pregunta del $1.000.000. ¿En qué tiempo se morirá mi fibra muscular cardíaca si yo no le doy sangre y nutrientes? La célula necesita oxígeno y nutrientes, para vivir. Pero si no le doy sangre, o sea, no le doy oxígeno, la célula recibe oxígeno por la sangre, no le doy nutrientes, se va a morir. ¿En qué tiempo se morirá esa célula? 20 a 40 minutos en ausencia. Pero después de un infarto que dura, las circulaciones colaterales va a depender mucho de ello, pero en 20 a 40 minutos la célula de la fibra muscular estriada cardíaca ingresa en lesión celular de tipo irreversible. ¿Qué significa ello? Esa célula se va a morir sí o sí. Si a mí me da un infarto ahorita, me muero, ¿cómo me salvo? Los alumnos de la San Juan Bautista del 5º ciclo lograrán salvarme la vida o dejarán que muera su docente y mañana salimos en todos los titulares. 25 alumnos adelante, nadie le pudo salvar la vida. ¿De qué dependerá que yo viva o que yo muera? De que me den reanimación cardíaca por ahí, dicen. No, Que me infarto pongan no es oxígeno. reanimación. ¿De qué va a depender que yo viva o que yo muera? De un tigre ahí de la Facultad de Medicina que logró identificar y le logró salvar la vida. ¿Qué depende? Yo les he dado la respuesta ya. Si la célula se muere en 20 a 40 minutos, en promedio, en 20 a 40 minutos alguien podrá darme una terapia, desobstruir mi vaso coronario, así el helicóptero esté parado aquí para que me llegue. No, es difícil. ¿De qué va a depender? De la extensión del infarto. Si tengo una extensión masiva, yo me muero ahorita, así
tenga lo que tenga. El helicóptero me está esperando ahí para que me lleve al Incori y me esperen, así como en las películas que llega la carretilla, digo, la camilla corriendo y los médicos saltando encima. Infarto masivo y difícil. Es un infarto pequeñito, yo voy a vivir. Es por eso que le comentaba anteriormente que hay pacientes que dicen tuve 2, 3 infartos, ya tuve un infarto y sigue vivo, ¿no? Y vamos a ver cómo sucede eso. Cuando la célula ingresa en lesión celular de tipo irreversible, falta de oxígeno, lo primero que pierde es la contractilidad del músculo cardíaco, incluso en isquemias nada más. ¿No? Lo primero que se pierde es la contractilidad. Después lo que se pierde, una vez que ingresa en lesión celular de tipo irreversible en la zona del infarto, las fibras musculares estriadas cardíacas van haciendo como ondas en espiral. Aquí todavía, mírenme, esa fibra muscular tiene núcleo. Una de las características es la pérdida de los núcleos, ¿no? Hacen pignosis, cariolisis, cariorexis y desaparecen los núcleos. ¿No? Aquí todavía yo veo, por eso lo puse en esta zona para identificar la fibra muscular estriada cardíaca. Pérdida de los núcleos. El citoplasma de la célula se hace hipereosinofílico. ¿Qué significa? Que la eosinofilia se hace más intensa cuando yo observo en un preparado histopatológico con tinción de hematoxilina y eosina. ¿Y a qué se debe eso? La coloración de hematoxilina y eosina me da 2 colores, ¿no? Que ustedes van a dibujar, ¿ya? Y, o sea, estos preparados los dibujan en su cuaderno de dibujo y los traen la siguiente semana. ¿Acaso los vamos a calificar? ¿Ya? Y utilizamos 2 colores. En la hematoxilina y eosina solo tiñe de rosado y de morado en términos coloquiales. En anatomía patológica o en el curso de patología tiñe de acidófilo y basófilo. Y lo que hace es rosado y morado. Y lo que varía es en la intensidad de los colores. El basófilo, los ácidos nucleicos captan la hematoxilina y le dan ese color basófilo o morado. Y las proteínas captan la eosina y le dan ese color naranja o eosinófilo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando en el necrosis coagulativo, en el infarto de miocardio, desaparece el núcleo, hemos dicho, ¿qué desaparece con ello? Los ácidos nucleicos. Y cuando desaparecen los ácidos nucleicos, van a permitir que solo se capte ¿quién? La eosina, la hematoxilina ya no se capta. Y como no se capta la hematoxilina, no hay ese contraste. Y los núcleos y las fibras musculares estriadas cardíacas se ven hipereosinofílicas y miren, no tiene núcleo. Claro, habría que compararlo con una fibra muscular estriada cardíaca normal, pero hay hipereosinofilia, ausencia o pérdida de los núcleos, infiltrado inflamatorio, polimorfo nuclear, los puntitos que se ven ahí, áreas de edema, que son estos espacios blancos que están acá, áreas de edema, el líquido se ve así, ¿no? Extravasación de hematíes. ¿Y por qué se extravasa? Porque sale plasma, salen neutrófilos, y los neutrófilos ¿por qué vienen? Porque hay una muerte celular, y cuando hay muerte celular los neutrófilos vienen a fagocitar los detritos celulares donde esas células se van disgregando. Entonces tenemos como criterio histopatológico hipereosinofilia, infiltrado inflamatorio agudos compuestos por polimorfonucleares neutrófilos básicamente, áreas de edema, extravasación de hematíes y lógicamente pérdida de las estriaciones, porque si la célula va muriendo se pierden las estriaciones, ausencia de los discos intercalares, que son los que unen una fibra muscular con la otra, ¿no? Son los criterios histopatológicos que me establecen el diagnóstico de la necrosis coagulativa. ¿Será difícil? Para nada. Vamos a recorrer la muestra a un aumento un poco menor y vemos todas esas características. Miren, ahí están los hematíes, todo el mundo lo puede reconocer. Ahí están. Miren las fibras musculares estriadas sin núcleos. Como miramos ahí no se ven núcleos. La eosinofilia es un poco más intensa que una fibra muscular estriada cardíaca normal. Estas zonas de aquí, miren, donde vemos los puntitos aquí, morados, son los neutrófilos.
áreas blanquecinas, claras o transparentes, áreas de edema. Son los criterios histopatológicos que me permiten establecer el diagnóstico pues, de una necrosis coagulativa. Este es el infiltrado inflamatorio. Ahora, si queremos ir más profundo, pues de acuerdo a los días de evolución de un infarto, los cambios histopatológicos van haciéndose diferentes. Hasta que se reemplazan por tejido fibroso cuando el infarto es pequeño y cicatriza el hígado, digo, el corazón. Y es por eso que el paciente llega, doctor, he tenido un infarto, he tenido 2 infartos, y esto, donde está la muerte celular, se reemplaza por tejido fibroso. Cicatriza el corazón. Y eso se le llama infarto tardío de miocardio, característica histopatológica del infarto tardío. Pero eso no es el punto del día de hoy es necrosis coagulativa, ¿no? En un infarto. ¿Bien? Ahí está. Acá también hay más infiltrado inflamatorio, hematíes, extravasación de hematíes, áreas de edema. Aquí las fibras musculares, las actividades cardíacas no tienen núcleo. Sencillo. Esas características posteriormente piden su microscopio, todas las van a ver al detalle. Luego tenemos otro tipo de necrosis que es la necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa, acá la tenemos, mírenme. Esta la encontramos en una patología bastante característica de presentación muy frecuente en nuestro medio, a pesar de todos los esfuerzos de nuestro precario sistema de salud, no se ha podido erradicar. En primer lugar vamos a reconocer dónde estamos, porque la tuberculosis que origina esta necrosis gaseosa es sistémica, una patología sistémica. ¿Qué órgano será ahí? Pulmón, ¿no? Acá tenemos, miren, los espacios alveolares, los tabiques alveolares, es pulmón. Pero también lo podemos encontrar en cualquier parte del cuerpo, porque acabamos de manifestarle que la tuberculosis, Wilfredo, ¿qué tal? Buenos días. La tuberculosis es una patología sistémica. Si bien es cierto, lo encontramos con más frecuencia en el pulmón, pero la podemos encontrar en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué la podemos encontrar en cualquier parte del cuerpo? Doctor, pero si a mí me tosen y yo respiro el micobacterio, se va a mi pulmón. ¿Por qué se puede ir a mi hueso? ¿Cómo se va a mi intestino? ¿Cómo se va? Al riñón, sí, pues. Tiene que pasar a circulación sistémica, ¿no? Para irse. El micobacterio, ya, resumen, ingresa el micobacterio, el macrófago vigilante inmediatamente se lo fagocita, pero no lo destruye. El micobacterio vive dentro del macrófago 3 semanas aproximadamente, hasta que recién los linfocitos TH1 a través del interferón gamma activan el macrófago, pero en esas 3 semanas que se ha activado ello, el macrófago cargado con ese micobacterium puede ingresar a vía linfática o a vía sanguínea. Y como ingresa a vía sanguínea, se puede ir a cualquier parte del cuerpo. Aproximadamente el 20 al 30% del personal de salud en algún momento de su vida hace tuberculosis. Cuando somos aquí 25, 26, probablemente 20%, 5, 4 a 5 de los que estamos aquí a tuberculosis en algún momento de su vida. ¿Por qué? Porque van a trabajar en establecimientos de salud. Y ahí que van pacientes, ¿no? Vengan pacientes. Nosotros hemos tenido internos, residentes, médicos, enfermeras, administrativos, técnicos con tuberculosis. Estamos más expuestos que la población en general, ¿no? A la tuberculosis. Bueno, una vez que el micobacterio, una vez que se activa el macrófago, nosotros podríamos decir, ya vino los linfocitos TH1, producieron el interferón gamma y se activó el macrófago, lo debería destruir al micobacterio. Va a depender mucho de 2 factores importantes. Uno, de la cantidad de micobacterio que hayamos inhalado, y 2, de la respuesta inmunitaria del paciente. Si la respuesta inmunitaria es deficiente, no
no se van a poder eliminar todos los micobacterios. Entonces, van a crear respuestas inflamatorias que van a permitir la proliferación de histiocytos, que se van a transformar en células epitelioides. Estos histiocytos, para destruir al micobacterium, se van a unir entre ellos y van a formar la famosa célula gigante multinucleada tipo Langerhans. Producen citocinas que van a permitir la llegada de linfocitos. Y todo eso es un granuloma. Y como la respuesta inflamatoria, si bien es cierto, se genera para defendernos de agentes injuriantes, pero también provoca lesiones y provoca muerte celular, generando la famosa necrosis. En este caso, la famosa necrosis gaseosa. Necrosis, cuando yo veo necrosis, siempre es rosada, siempre es eosinófila, granular, anuclear. ¿Por qué? Porque son células muertas, y las células muertas ya no tienen núcleo. Por eso la vemos así. Esta es la necrosis gaseosa. Y en la periferia vemos la respuesta inflamatoria tipo granulomatosa. Vamos a verla. Linfocitos, todos estos son linfocitos, son elementos celulares de tipo mononuclear, ¿no? Y acá, ¿dónde está? Tenemos una célula gigante multinucleada. Miren esta célula, núcleos. Esa es la famosa célula gigante multinucleada tipo Langerhans, que se va a generar por la fusión o unión de varios histiocytos. Tienen un citoplasma eosinófilo y los núcleos están distribuidos a la periferia generalmente. Ahí están. Lógico, la respuesta inflamatoria tipo crónica me genera tejido fibroso, haces de fibras de colágeno, lógicamente con fibroblastos, ¿no? Que son elementos celulares fusiformes, alargados, que producen los haces de fibras de colágeno. Y la necrosis gaseosa es esta que está acá. Como al morir las células hacen una coloración eosinófila de tipo granular en la zona periférica. Entonces tengo el casio en el centro, y en la periferia la respuesta inflamatoria crónica granulomatosa compuesta por linfocitos, histiocytos, células gigantes multinucleadas tipo Langerhans con tejido fibroso en la periferia. ¿No? Eso es lo que veo. Ahí está la respuesta inflamatoria. Miren cómo aquí todavía, a pesar del tiempo, los linfocitos tienen esa característica basófila, propia, ¿no? Y ahí también vemos vasos sanguíneos dilatados. ¿Por qué? Porque esos leucocitos, ¿de dónde vienen? Del torrente sanguíneo. Al pulmón llegan a través de eso. Y eso lo vamos a ver cuando veamos las respuestas inflamatorias. Entonces, este es pulmón como órgano y necrosis gaseosa como diagnóstico. Luego tenemos la necrosis enzimática. Vamos a ver nuestra dinámica de necrosis enzimática. Ya está. La necrosis enzimática es una mal llamada necrosis, ¿no? ¿Y eso dónde lo vamos a ver? Páncreas. En la grasa peripancreática. ¿No? Entonces, si lo vamos a ver en la grasa peripancreática, lo vamos a asociar a una pancreatitis aguda, donde se van a liberar enzimas. Las enzimas de nuestro páncreas son proenzimas, no están activadas. Se activan cuando llegan al intestino.
Pero una pancreatitis me puede generar lipasas, y las lipasas sí no necesitan activarse. Estas lipasas van a salir y van a interactuar directamente con la grasa peripancreática y me van a originar lesión de esta grasa o de estos adipocitos peripancreáticos. Liberan ácidos grasos, se produce la saponificación de estas grasas, ¿no? Y van a darme esa característica, ese característico color blanquecino. Cuando el cirujano ingresa a una cirugía de pancreatitis aguda, ven una zona blanquecina alrededor. Miren, todo esto que se ve acá, estos son adipocitos normales. Acá están. Pero miren esta zona, como las paredes, adipocitos, como las paredes de los adipocitos van haciéndose más gruesas, van haciéndose más eosinófilas y lógicamente asociado al páncreas. Este es el páncreas, pero este no es un páncreas normal, porque tiene que haber destrucción de los acinos pancreáticos, ¿no? Los acinos pancreáticos se destruyen para liberar enzimas y autodigerirse, y para liberar proenzimas que se hacen enzimas y liberar lipasas que vienen a originarme la famosa necrosis enzimática o necrosis peripancreática. Y los acinos, miren cómo, yo no los veo normalitos, ¿no? Si yo recuerdo los acinos tienen una forma así como esta. Pero aquí se están perdiendo, se están autodigeriendo, ¿no? Entonces, hay una pérdida de la basofilia en los acinos pancreáticos, ¿no? Hay una pérdida de la eosinofilia, un engrosamiento de estos adipocitos, ¿no? Van a haber áreas de edema. ¿Puede encontrar respuesta inflamatoria? Por supuesto. En toda muerte celular hay respuesta inflamatoria. Siempre en la necrosis va acompañada de respuesta inflamatoria. A diferencia de la apoptosis no me genera una respuesta de tipo inflamatorio. Reconocerlos no es nada difícil. Bien, jóvenes, esas son las láminas que hay que ver el día de hoy. Soliciten sus microscopios, sus láminas, las observan, cualquier duda, hacen la pregunta.